En términos de ACT, el tema de valores es lo que le da el corazón y es lo que yo siento que llega a humanizar un poco la terapia de conducta. El trabajo con valores implica esta flexibilidad de cómo movernos en la vida, ¿no? Que el malestar, las emociones intensas, a veces desagradables, son parte de la vida y la terapia no busca eliminarla. Primero entender es que el para qué es importante explorarlo y que cuando es un valor es más sostenible en el tiempo. ¿Para qué haces todo esto? Bienvenidos a El Arte del Cambio, un podcast en donde hablaremos de psicología seria de una manera no tan seria. Acompáñanos a explorar temas actuales y relevantes de la mano de nuestros profesionales, donde compartiremos herramientas de bienestar para tu día a día. Prepárate para iniciar un viaje de autoconocimiento, en donde cada episodio habrá oportunidad de crecer, aprender y sobre todo, cambiar. Hola amigos, pues bienvenidos a El Arte del Cambio. Ya es el episodio número 8 y bueno, antes de iniciar, bienvenidos Iván, Mariela, ¿cómo están? Hola. Bien, un poco con alergia el día de hoy. Mi nariz dijo día de grabación, ¿por qué no? Después de mucho tiempo que no me daba, me dio alergia. Entonces si me escuchan un poco constipado, efectos de la alergia. Pero bien, contento, muchas gracias. Yo muy bien también, un gusto otra vez estar aquí con ustedes, compartir pues nuestras ideas también con la gente que nos escucha, entonces más que preparada. Súper. Bueno, pues el día de hoy creo que estamos contentos, emocionados, porque vamos a hablar de un tema que creo que a los tres nos gusta mucho, muy bonito y que creo que también puede ser pues bien bonito también para ustedes. Y vamos a hablar de uno de los procesos que trabajamos en ACT, que son los valores. De hecho, nombramos a este episodio como los valores en ACT, que son como la brújula de la terapia y de la vida. Entonces, bueno, ¿quisieran iniciar diciendo algo? Qué bonito título. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá hecho? Bueno, creo que desde el nombre ya es una metáfora, ¿no? Algo que se ocupa mucho en ACT, en la terapia, aceptación y compromiso. Las herramientas como lo pueden ser las metáforas, ayudan a las personas a comprender de manera más accesible pues lo que a veces queremos trabajar dentro del contexto de terapia, ¿no? No es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a dejar que tu vida se dirija por tus decisiones, ¿no? Vamos a llevar a que tu vida se dirija por tus decisiones, a que vamos a tomar la brújula y empezar el camino, ¿no? ¿Qué tal suena? Suena diferente. Y justo cuando pensábamos en qué íbamos a hablar en el siguiente capítulo, pensábamos en que elegir este tema, hablar de valores, ahorita vamos a explicar un poquito qué son valores, porque los valores, lo dice la literatura y aparte dentro de la práctica de ACT, pues es el corazón, ¿no? de la terapia, aceptación y compromiso, ¿no? Es decir, es el objetivo, ¿no? Por el que se trabaja en la terapia, que las personas puedan llegar a contactar con todo eso que es importante en su vida y hacer pues una vida más plena, como lo decimos desde la ACT, ¿no? Entonces vamos a hablar también más adelante de otros procesos, pero creo que este es el corazón de la terapia, aceptación y compromiso. A mí me encanta porque durante muchos años creo que se tomó esta perspectiva de que las terapias de conducta o de modificación conductual eran como muy frías, muy incluso hasta castigadoras, ¿no? Estímulo-respuesta. Y bueno, creo que lo que hace ACT, que no solo lo hace ACT, digo, en la psicoterapia analítica funcional se habla del amor, por ejemplo, ¿no? De la conciencia, coraje y amor. En términos de ACT, el tema de valores, como dice María, es lo que le da el corazón y es lo que yo siento que llega a humanizar un poco la terapia de conducta o a quitar ese mito, esa perspectiva que se tenía de las terapias de conducta y es increíble ver cómo, pues bueno, se puede gestar esta humanidad desde el proceso terapéutico sin dejar de lado los principios y las leyes conductuales que establecen, bueno, las terapias de conducta, ¿no? Entonces sí, de hecho, como decía ahorita Mari, también como aclarar, hay como distintos procesos, ¿no?
Pero bueno, hoy vamos como a enfocarnos en eso, pero no es como lo único, claro, ¿no? Pero bueno, sí es como la idea. Y sí, el título está padrísimo, sea quien sea que lo haya hecho, porque, ¿sabes? No, está muy padre porque es como esta brújula, ok, como terapeutas también me da, ¿no? Como esa brújula, como, ok, la idea es ir hacia, como terapeuta, hacia los valores de mi paciente, ¿no? Y el paciente como conectar con esos valores en la vida. Ahora, antes de ir hacia allá, solo como un pasito antes, porque bueno, hay otros procesos que no ahondaremos hoy, pero sí como bueno, antes de llegar hacia allá, platicábamos hace un momento, es importante generar primero un poquito de flexibilidad psicológica. Creo que ya hemos también dado como algunas pinceladas, ¿no? De ello en otros episodios, tampoco es como ahondar tanto, pero sí querías, Mari, comentarnos algo acerca antes de la flexibilidad psicológica, ¿no? Sí, bueno, es que justo el trabajo con valores implica, ahora lo vamos a ir explicando, pero esta flexibilidad de cómo movernos en la vida, ¿no? Que el malestar, las emociones intensas, a veces desagradables, son parte de la vida y la terapia no busca eliminarlas, ¿no? En todo caso, lo que trabajamos en la terapia y lo que buscamos hacer es que la persona se mueva, ¿no? Que haga estos movimientos donde a veces puede experimentar, sentir este malestar de la vida y también pueda moverse no solo en dirección a eso, sino en dirección a algo que le es importante, que le hace sentido, que es pleno para la persona. Y entonces hablamos de que en valores es justo este movimiento o estas acciones de ir y venir, donde el malestar, si bien va a estar presente como parte de la vida, la persona puede hacer pues este movimiento para dirigirse también a valores, ¿no? Entonces, no buscamos como el quitar el malestar de la vida, sino generar esa flexibilidad de que la persona pueda moverse en la dirección que ella elija, ¿no? Más bien a eso vamos a hablar hoy. Digo, y a mí me gustaría mencionar que, bueno, como lo dijo en algún momento Fabián Maero, ACT no propone nada nuevo, no inventó nada nuevo, sino llegó a unificarlo, ciertas perspectivas y ciertos aportes a un modelo terapéutico que estuviera al alcance de muchas personas, ¿no? Tanto terapeutas como consultantes, y ahorita nos van a escuchar hablar de valores, pero bueno, como poniendo un poco de antecedentes, otros modelos terapéuticos y filosóficos han hablado de esto, que es prácticamente un poco traducirlo a el sentido de vida, ¿no? Incluso Víctor Frank en el humanismo ya hablaba del sentido de vida, ¿no? Ahora nosotros lo vemos también desde una visión pues conductual, ¿no? No nada más filosófica ni metafórica, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? El darle sentido a las cosas que hacemos, un poco por ahí. Y sabes, Iván, me gusta mucho que digas eso porque justo hemos escuchado también, a lo mejor en las formaciones que hay en INSELF, ¿no? De repente alumnos, personas que nos dicen como, es que esto me suena a, ¿no? Como a tal, ¿no? En otra corriente o en otra. Sí, claro, o sea, como dices, porque justo no es nada nuevo, ¿no? Pero sí lo vamos, no sé, como dando más estructura, ¿no? Quizá a estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de valores, vamos a definir un poquito más, ¿no? ¿Qué son valores en ACT, ¿no? Porque nos puede sonar de repente quizá algo distinto. Otras personas quizá lo tendrán muy claro. También hemos dado como algunos pincelazos de qué son valores en ACT o a qué nos referimos cuando hablamos de valores en ACT. Pero bueno, este episodio que estamos abordando tal cual me gustaría como definir un poquito a grandes rasgos, ¿no? Claro, ¿a qué nos referimos con valores o cuando hablamos de valores en la terapia de aceptación y compromiso? Bueno, yo creo que es muy usual para las personas que pues no conocen ACT, incluyendo al público en general, que valores se confunda con los valores éticos o morales, ¿no? Que de los que se habla en la sociedad, ¿no? Lealtad, amor, respeto, ¿no? Todos estos, ¿no? Que finalmente pues son un tanto ambiguos, ¿no? Hablamos de que en valores no nos referimos a esos valores éticos morales, sino más bien a las áreas de valor de la persona, ¿no? Cuando hablamos de valores viene de la palabra valioso o valorado,
¿no? De lo que la persona valora en su vida y es importante para ella. Y también hablamos de que en valores no solo es pues un sustantivo, ¿no? Sino más bien es un verbo, es un activo. Entonces, si yo hablo de, no sé, para mí un valor es el amor, es más bien en activo, ¿no? Amar a mi familia y qué implicaría amar, ¿no? Sí, ¿cómo se ve el amor, no? Exacto. Y en entonces operativizamos pues estos valores, ¿no? No solo es como el decir amo a mi familia, sino qué implica amar a tu familia, qué es eso, si lo traducimos en acciones, ¿no? Entonces, entendamos un poco de cómo esta diferencia, que no nos referimos a valores éticos morales, sino nos referimos más bien a estas áreas de valor de la persona y que se convierten en una acción, ¿no? Para que ahora que dices eso, que también creo que es la idea, justo como encaminar acciones hacia esos valores, porque no necesariamente, ¿no? O sea, me refiero a, hay personas que hay cosas que son valiosas para ellas y no está haciendo un verbo. Entonces, justo a lo mejor ese es un poquito el trabajo también de la terapia, ¿no? Justo volverlo o hacerlo, o cómo Exacto. hacemos que eso sea un verbo, cómo se ve en acciones, ¿no? Exacto. Sí, no, justo la importancia de pasar a la acción, ¿no? Creo que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos fuentes, voy a decir lo técnico y lo transformo, fuentes de reforzamiento estables. Para mí eso es un poco los valores. ¿Qué quiere decir esto? Durante nuestra historia de vida, también creo que se enmarca un poco la cultura, el contexto social y demás. Vamos aprendiendo a dirigir nuestra conducta o nuestro comportamiento en búsqueda de experiencias valiosas, gratificantes, agradables, pero no solo agradables en términos del placer inmediato, sino que justo empecemos a valorar estas experiencias, ¿no? Y al mismo tiempo, la búsqueda o el dirigir nuestra conducta más bien a este tipo de control conductual, ¿no? De experiencias no solo gratificantes en el sentido del placer, sino valiosas, pues de alguna manera va dando sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, para mí es eso. Y estas cosas que se van marcando y vamos aprendiendo, que van teniendo este poder de darle significado a lo que hago, pues entonces empiezan a convertirse en áreas de valor para mí. Pero algo importante que ahorita las escuchaba y decía, bueno, sí es importante la acción, pero más que la acción en sí misma, es como la función de la acción, porque lo hemos visto en algunos... cuando consultamos casos, se me olvidó el nombre, supervisiones de casos que tenemos grupales, que hay veces que la persona pareciera que está actuando en función de un valor, de algo que valora, pero realmente puede ser también una conducta de evitación o escape al malestar. Entonces, no solo es la acción en su morfología, en su forma, sino también hay que ver como el para qué lo hacen, ¿no? No solo es como, hago esto porque lo valoro, sino hay que ver como qué función está detrás. No sé si me explico. Sí, claro. Y que eso también, justo lo que acabas de decir, pues también se explora en la terapia, ¿no? Justo, y me iba yo a pasar a eso, como justo a lo mejor la diferencia, ¿no? También entre una meta, una regla y un valor, ¿no? Que justo también lo trabajamos en terapia, ¿no? Como igual ir escarbando, ir pues sí, viendo un poco, como dices, cuál es la función, ¿no? Y si realmente eso que digo que es un valor, realmente lo es, ¿no? Entonces, bueno, para ir también como clarificando un poquito esto que mencionas, la diferencia, Mari, entre un valor, una regla, una meta, ¿no? ¿Cómo podríamos saber que un valor es un valor? Yo creo que primero entender, bueno, hace un rato que yo decía de la acción, y como dice Omar, bueno, sí es importante notar el para qué está haciendo lo que está haciendo la persona, es súper importante y es donde podemos explorar, ¿no? Primero entender que lo que buscamos no es quitar, decía ya hace un momento, el malestar de la persona, y que muchas de estas acciones pueden ir dirigidas en ya no me quiero sentir triste, ya no me quiero sentir ansioso. Y creo que cuando nosotros podemos escuchar en la consulta a las personas de, bueno, vale, te estás yendo toda la semana al gimnasio y al spa y las mascarillas y tal,
¿para qué haces todo esto? ¿No? Como explorar un poco qué ganancias inmediatas o a largo plazo está obteniendo. Y ahí es donde podemos ir clarificando, ¿no? Si generalmente los valores dan esta retribución, tal vez no tan a inmediato plazo, a veces sí, pero sobre todo son el reforzamiento o esta retribución es más sostenida a largo plazo y que es alcanzable en cualquier momento que la persona pues lo pueda hacer, ¿no? Entonces, cuando vemos que son, por ejemplo, objetivos o metas, vamos a decirlo así, esto es finito, ¿no? La persona puede hacer ejercicio por una semana, a lo mejor se puso esa meta de hacerlo por una semana, pero tal vez ese reforzamiento positivo, ¿cómo decirlo? Ese placer termina tal vez cuando deja de hacerlo, ¿no? Porque detrás de eso tal vez no está contactando con el real para qué, el valor de hacerlo, ¿no? A lo mejor para cuidar su salud, para sentirse mejor físicamente, qué sé yo, ¿no? Entonces, primero entender esto, ¿no? Que el para qué es importante explorarlo y que cuando es un valor es más sostenible en el tiempo, ¿no? Y que puede ser alcanzable en cualquier momento que la persona lo desee. Entonces, más o menos. Y que no implica tampoco el deshacerte, como dice Mari, o el escapar del malestar. Digo, quiero compartirles este fin de semana. Empecé un entrenamiento intensivo en ACT con Manuela O'Connell. Manuela O'Connell es una psicóloga argentina, pues referente en este modelo terapéutico a nivel mundial. Muy linda persona. E hicimos un ejercicio, se los platico rápido, porque la idea del intensivo fue primero vivirlo nosotros, la experiencia de ACT, de flexibilidad psicológica, para después entrenar habilidades terapéuticas, ¿no? Hicimos un ejercicio de una línea del tiempo en donde hacíamos esta retrospectiva y análisis de los momentos, por ejemplo, de sufrimiento, de dolor, de malestar en nuestra vida, y de hecho lo dibujamos y lo pintamos con color rojo. Y después ella nos decía, ahora quiero que piensen en cómo han gestionado todo este dolor, este malestar, estas conductas que de alguna manera llegaron a ustedes como para intentar resolver esto, ¿no? Y lo pintábamos en azul, que esas serían las conductas de evitación o de control, ¿no? Y bueno, para mí fue muy revelador que la línea del tiempo estaba llena de azul todo el tiempo, ¿no? Y después hablamos de los valores y era como dibujarlo con verde, ¿no? Para no ser el cuento largo, tampoco pues, es que tienen que vivirlo, ¿no? Pero me acuerdo una compañera le preguntaba a Manu, oye Manu, entonces, porque se dieron cuenta que en los lugares donde había rojo, que era el dolor, había también color verde, que era el valor. Y entonces una chica le pregunta a Manu, oye Manu, y entonces el valor es la contraparte del dolor. Y Manu le dijo, no, es el dolor. ¿A qué voy? Y ella lo dijo así, y yo ya lo había escuchado. A ver, es que lo que nos duele nos importa y lo que nos importa nos duele. Entonces es ahí, el valor no es nada más la búsqueda constante de placer, sino es eso que le damos importancia, que valoramos y que por ende también nos va a llevar y nos va a acercar a conectar con experiencias de dolor, de malestar, ¿no? Porque sí, lo que nos duele nos importa y lo que nos importa nos duele. Entonces no necesariamente es como el querer escapar, sino que a veces incluso el dolor, el sufrimiento, por decirlo de alguna forma, tiene sentido cuando lo dirigimos hacia algo valioso, ¿no? Ahora que decías esto, es muy usual ver en la consulta personas que obviamente llegan por alguna razón a terapia y te dicen, bueno, llevo tiempo sintiéndome triste, no he podido salir a ningún lado, dejé de hacer cosas que antes hacía y que me gustaban. Y entonces, por eso decíamos que es la brújula de la terapia, porque siempre un terapeuta debe hacerse la pregunta, yo digo, ¿no? Como, ok, ¿qué me está tratando de decir esta persona? ¿Qué le duele? ¿No? Como decías ahorita, Omar, ¿qué cosas ha dejado de hacer o de contactar, de experimentar, que por eso está aquí? Tal vez él no lo sabe, ¿no? Que ese dolor es la otra cara de lo que valora. Y entonces a veces hay preguntas tan clave que podemos hacer a nuestros consultantes, como seguro que ustedes la han hecho, ¿no? Como de, bueno, hagamos como este pequeño experimento, que un día te levantaras
y pensemos que ya no te sintieras tan cansado, tan triste como de esta forma, entonces, ¿qué sí podrías hacer? ¿Qué de vuelta retomarías en tu vida, no? Y entonces empiezan a emerger la clarificación de estos valores. Bueno, pues estaría más con mis amigos, con mi familia, disfrutaría más mi trabajo y tal, ¿no? Y entonces después es como el unir, ¿no? Que para alcanzar eso no necesita tal vez quitar todas esas emociones de su vida, sino que el camino de la terapia es aprender a contactar con eso que es importante, aún sintiéndose como se sienta, ¿no? Y que las emociones no necesariamente tienen que ser una barrera, que lo pueden ser muchas veces y por eso la gente se atora, ¿no? En ese ciclo de malestar, pero justo en la terapia es eso, ¿no? No lo vamos a desaparecer, sino vamos a buscar que lo gestiones de una mejor forma y que contactes más con estas áreas de valor. Entonces, claro, como decías, Omar, lo que nos importa nos duele, ¿no? Pero creo que ese es un punto bien importante de clarificar con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestros consultantes. A mí como terapeuta también me ha pasado, ¿no? Cuando traigo un caso de pronto en la cabeza y que nos llegamos a supervisar, o no sé si les ha pasado después de un día de consultas y sentarte en el sofá del consultorio y es como de, bueno, todo lo que hoy vi este paciente me ocupa, me preocupa tal vez, ¿no? Es como, claro, porque me doy cuenta que lo que hago, por ejemplo, hablando del ejercicio de mi trabajo, es un valor sumamente importante en mi vida, ¿no? Y también eso trato de transmitírselo a mis consultantes. La relación terapéutica es una relación de valor, ¿no lo creen así? Sí, claro. Y fíjate, ahorita se me vino a la mente lo que decías de, bueno, lo que nos duele porque lo valoramos, ¿no? Un ejemplo súper sencillo y básico, pero a veces yo lo hago como con mis consultantes, es como, bueno, si tú vas en la calle, ¿no? Quizá, y alguien, no sé, vas manejando, alguien en la calle igual te grita, te lamenta, no sé qué, pues igual y no, o sea, no pasa nada contigo, ¿no? O sea, pero si esa riña la tienes con tu mamá, con tu esposa, con tu hermana, o sea, es distinto, ¿no? Ahí sí duele, ahí sí importa, ahí sí, ¿no? Porque, bueno, quizá es importante esa relación, ¿no? Valoro esa relación que tengo. Y, bueno, me acordé ahorita como de eso. Y es que siempre detrás del malestar, del dolor, hay algo que valoramos. Solo que a veces los seres humanos, en una especie metafórica, a veces lo decimos así, tenemos el dolor tan pegado a la nariz que nos impide ver qué hay más allá. ¿No? Entonces, digo, esto es un poco, ahorita que estamos hablando de esto, pensaba, es difícil definir valores porque tienen que sentirse, tienen que vivirse, tienen que experimentarse. No lo hemos dicho muchas veces como terapeutas, ACT no se habla, se vive, pero bueno, aquí es un podcast donde tenemos que hablar, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de ACT y de valores, pero es más una experiencia que tiene que sentirse en el cuerpo, que tiene que experimentarse, ¿no? Y a lo mejor lo que hablamos aquí puede ayudar para que las personas puedan buscar, rastrear, ¿no? Pero eso, detrás del dolor, siempre hay algo que valoramos, ¿sabes? Pero a veces nos enfocamos tanto en el dolor, dejamos que el dolor conviva, domine tanto, abarque tanto en mi vida, que me limita esa capacidad de poder ver lo valioso que hay detrás de esa experiencia que no quiero sentir, ¿no? Sí, como dices, es una experiencia sentida, ¿no? Que eso se hace en terapia. Los invitamos. Sí, los invitamos. A que tomen terapia. Sí, como dices, ¿no? Aquí lo platicamos, pero claro, en terapia, como lo trabajas, lo vives, y hay muchas técnicas, ejercicios, formas, ¿no? Justo para llevarnos o llevar al consultante a contactar con esas cosas, ¿no? Y justo poder ver algo que este dolor no te está permitiendo ver, ¿no? A mí me gustaría decir, como hablando de esta diferencia, ¿no? Quizá también entre metas, valores, quizá a lo mejor a mí me ayuda a verlo de esta manera, ¿no? Una meta es algo que podemos alcanzar, a lo que llegamos, a lo que se cumple, ¿no? Y un valor, como bien lo dice nuestro título, un valor es algo que te guía, ¿no? A lo largo de el camino, el proceso, ¿no? Creo que podría ser una
manera de diferenciarlo. Diferenciarlo. Claro. Y a veces no nos damos cuenta que esas metas o objetivos que nos establecemos en la vida pueden estar yendo incluso en dirección opuesta a lo que valoramos, ¿no? Porque a veces por no querer experimentar dolor y sufrimiento en la vida, creemos que si hacemos, obtenemos o tenemos algo, voy a poder liberarme, ¿no? Esa utopía de la vida libre de sufrimiento, ¿no? Y entonces nos obsesionamos tanto con alcanzar esa meta que a veces no me estoy dando cuenta que está yendo en sentido opuesto a lo que verdaderamente valoro en la vida. Y eso pasa, cuando llegas por fin a cumplir esa meta, muchas veces ni siquiera es gratificante. Y ahí es donde viene lo que algunos llaman el famoso vacío existencial, ¿no? Que ya cumplí esto, ¿y ahora para qué? ¿No? O el poder de gratificación o de reforzamiento, pues es momentáneo, porque no está dirigido hacia una fuente más estable, ¿no? Incluso esos objetivos pueden ser formas de querer escapar al dolor, ¿no? Exacto. Entonces, más que nada, como dices, es bien importante. Y otra cosa que a mí me gustaría aclarar de lo que estamos construyendo aquí es que el valor es una dirección, es una brújula, ¿no? No voy a llegar nunca a esto. ¿Por qué? Porque no hay un lugar a donde llegar. Más bien es un camino que recorrer. Y cuando yo se los explico a algunos consultantes les digo, por ejemplo, ¿dónde está el norte? Identifica hacia dónde está el norte, ¿no? El norte es una dirección y si no me equivoco está hacia allá ahorita, ¿no? El norte es una dirección y yo puedo caminar hacia el norte y llegar a ciertos lugares que están en esa dirección, pero esos lugares no son el norte. Ajá. Y lo más Todos lindo... Están en dirección hacia el norte, pero no son el norte. Y lo más lindo de esto es que podemos caminar en esa dirección, incluso en un cuartito de 3x3 en los que estamos tomando terapia. Yo le digo, párate y da 3 pasos hacia el norte, ¿no? Lo puedes hacer incluso en este momento. Entonces, lo lindo de los valores es que son acciones o hay acciones que se pueden hacer en el presente, en este momento, ¿no? A lo mejor con mis posibilidades de acción y con lo que la situación me provee, pero puedo caminar pasos chiquitos hacia ese norte y como ese norte es valioso, el reforzamiento está implícito en el simple hecho de hacerlo. No en el resultado de hacer la acción, sino en el simple hecho de hacer la acción es valioso para mí. Independientemente de las pinceladas emocionales que convivan en ese momento. No sé si me explico. Sí. Entonces, eso es importante porque los metas objetivos generalmente el reforzamiento está en el futuro, cuando lo cumpla, cuando llegue a ese objetivo. ¿No? Y es finito. Y en este caso yo puedo seguir caminando hacia esa dirección el resto de mi vida. A eso le llamamos una vida valiosa. Y pensaba ahorita en esto que dices, Omar, en el exceso conductual en el que las personas pueden caer, en hacer más y más y más, creyendo que justo en camino a esto que les importa, se debe de hacer cada vez más y no necesariamente. Creo que ahí es donde generalmente vemos que las personas pueden caer en un cansancio, ¿no? En mayor frustración de decir, a ver, ¿por qué hago tanto y no me siento satisfecho? ¿Por qué estoy haciendo, no sé, me estoy despertando más temprano, estoy teniendo una mejor rutina, estoy saliendo más con mis amigos, estoy yendo al spa? ¿Y por qué no me acabo de sentir bien, no? Justo porque hablamos, en terapia decimos que no está clarificado el valor, ¿no? Que aunque está haciendo mucho y eso le está desgastando, realmente no está en contacto con esa área de valor. No tiene claro el para qué hace lo que hace. O tal vez lo hace desde una meta finita, ¿no? Claro. Entonces, esto también, como decías, Omar, no solo puede ser un comportamiento de escape, de no querer contactar con esas emociones de, no sé, de frustración o de vacío, pero también puede ser como este control, ¿no? Esta sensación pasajera de decir, entre más hago, voy a llegar a ese lugar donde ya me sienta completamente satisfecho. Y lamentablemente, pues la mayoría de veces no es así, ¿no? Claro. O también a lo mejor hacerlo por reglas, ¿no? Que también hablábamos ahorita, claro, ¿no? Lo hago por una regla y ahorita pensaba como justo por eso se trabaja también esta parte de esta flexibilidad, ¿no? Como ser un poquito más flexibles, porque a veces tenemos reglas que son como es así y solo así, ¿no? Y no hay otra manera, no hay otra forma de ver, hacer, pensar, actuar, ¿no?
porque es una regla. Y entonces sí, dificulta un poquito más, ¿no? El hecho de, bueno, llegar a contactar con otras cosas como algo que es valioso para mí, porque estoy en función de esta regla, ¿no? No importa lo que cueste, a lo mejor no importa si es algo valioso para mí o no, no importa si, ¿no? O sea, solo importa cumplir esta regla. Y es lo que dices ahorita, Marina. Entonces, porque justo a veces de todas maneras me siento así, ¿no? Y bueno. Totalmente. Y para clarificar, ahorita ya hicimos un poco la clarificación de objetivos y valor y la de regla y valor. Creo que es importante porque una clave importantísima para el trabajo de clarificación de valores con las personas es que los valores son elegidos personalmente, libremente. Yo elijo. Obviamente yo llego a la vida, a un contexto que ya estaba, ya funcionaba antes de que yo estuviera y que determina ciertas condiciones, ¿no? Pero la capacidad de elección, la libertad, que estaría bueno hacer un capítulo de libertad, ¿no? Porque no significa no estar determinado por nada. Obviamente llegamos a un mundo donde hay ya ciertas reglas, pero es mi capacidad de elegir, ¿no? Claro. De elegir qué es lo que va de alguna manera a dirigir o cuál va a ser más bien la dirección de mi vida. Sin embargo, las reglas muchas veces no son elegidas, son impuestas. De esto tiene que ser así, esto debe de ser así, esto no debe de ser así, ¿no? Como fórmulas mentales, fórmulas sociales que organizan y te dicen cómo tiene que vivirse la vida, como si fuera un manual. Y muchas veces esas reglas no están de alguna manera en armonía con lo que queremos nosotros hacer de nuestras vidas. Y con el contexto que estamos viviendo, claro, tal vez. Y que también muchas de esas reglas de alguna manera se hicieron rígidas en otro momento de la historia y de la sociedad personas, sí, y claro. que ya no se ajusta adecuadamente. Pero muchas veces las personas nos han enseñado tanto a seguir esas reglas que incluso a veces se llegan a confundir con valores, ¿no? Hay personas que dicen, no sé, por ejemplo, ¿no? Es que en mi familia siempre han sido muy trabajadores y todo el mundo trabaja y se valora mucho el trabajo y entonces yo valoro mucho el trabajo y demás, ¿no? Y a veces a mí me suena como de, bueno, pareciera que es una regla de si soy Galindo, bueno, los Galindos no eran tan trabajadores, pero si soy Galindo... Bueno, esta generación ya empezó. Sí. Si soy Galindo, tengo que trabajar, tengo que ser trabajador, tengo que trabajar mucho, ¿sabes? Pareciera que yo tengo que venir a cumplir algo que ya estaba establecido, que no es elegido libremente, 1, y 2, a veces es difícil no ponerme un poquito técnico, pero nosotros decimos que la conducta gobernada por reglas, que es esto que estoy hablando, nos hace poco sensibles a las contingencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no estamos más en conexión con lo que está pasando aquí, el presente. Que lo gratificante, ocupo esa palabra, sé que está mal, pero ocupo esa palabra para hacerlo un poco más entendible, que lo gratificante o que lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Lo reforzante, está en el presente, está en el momento en el que yo estoy haciendo, y en la conducta, en la regla no. ¿Sabes? La regla a veces nos hace insensibles de lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque como tengo la regla de tengo que trabajar, a veces no me doy cuenta que estoy cansado. Esa es mi contingencia inmediata. Estoy cansado, ¿no? Tengo ganas de irme... de dormir, de comer, ¿no? Sí. Tengo ganas de distraerme, de tener un fin de semana con mis amigos, ¿no? Pero no percibo esas necesidades del momento presente porque mi conducta está más bien gobernada por la regla que tengo que cumplir. Ese es otro tip también que nosotros en terapia podemos tomar para identificar cuándo verdaderamente está siendo un valor. Porque ahorita lo que hablábamos, y quiero ustedes que me digan qué opinan de eso, hay muchas conductas que socialmente están sobrevaloradas y que entonces para las personas les permite una opción de evitación-escape que pueda ser más aceptada a nivel social. Como lo decimos, trabajo, este discurso del amor propio, de la aceptación de ámate como eres, ¿no? El cuidado personal, muchas cosas. No te rodees de personas tóxicas, aléjate. Claro. Y que a veces es que a priori no es que esto esté mal,
pero volvemos a lo mismo. Es el para qué. Exacto. El para qué lo estoy ¿Qué haciendo? hay detrás de hacer todo esto? El para qué lo Totalmente. estoy haciendo. Y creo que a veces eso también nos toca clarificarlo en la consulta, ¿no? No es que esté a priori bien o mal que vayas al gimnasio o que cortes relaciones tóxicas, ¿no? Es el para qué lo estás haciendo, qué sentido tiene eso para ti. Y si va en camino a ese valor, supongamos, de cuidar tu salud, de mejorar tus relaciones, qué sé yo, va a ir en función de eso, pero si es justo como bueno, estoy yendo todos los días al gimnasio porque si no creo que estoy siendo una persona floja, ¿no? O no quiero sentirme incapaz de hacerlo, entonces ahí es cuando notamos, ok, en el para qué. O me ayuda a distraerme. O me ayuda a no distraerme. pensar. Sí. Y a ver, no estamos diciendo que se dejen de hacer esas cosas, sino más bien es la Exacto. función. Apenas no tiene mucho, hablaba con una conocida y me decía, ella tuvo una experiencia donde de muy niña casi pierde la vida y la dejó muy, muy marcada. Y a partir de ahí pareciera que se estableció, o se fue estableciendo una regla de tengo que disfrutar mi vida, tengo que hacer de mi vida algo que valga la pena, tengo que vivir al máximo, por ese miedo a morir, ¿no? Que le dejó esa experiencia. Entonces hablaba con ella y me decía, es que a veces es cansado, porque es como un mandato de, es que tengo que estar bien, tengo que disfrutar, tengo que aprovechar, tengo que darle sentido a mi vida, tengo que hacer algo para que mi vida tenga un sentido, valga la pena. Y que socialmente me decía, es que la mayoría de la gente me ve como una persona como de, wow, tienes una vida envidiable, ¿no? A mí me gustaría, es que tienes una vida perfecta, claro, porque hace muchas cosas que socialmente son bien vistas, incluso valoradas en términos sociales, ¿no? La chica viaja, se cuida mucho, hace esto, el otro, tiene experiencias, o sea, literal disfruta su vida al máximo. Pero decía, es que siento que todo el tiempo estoy como en un estado eufórico, ¿sabes? Como una canción que está todo el tiempo arriba, taca, taca. Y claro, a veces necesitamos esos matices, ¿no? Así es. Entonces, ¿a qué voy? Tampoco se trata de decirle que deje de hacer esas cosas, pero pareciera que esas cosas le está haciendo para intentar no contactar con el miedo que implicó esa experiencia. Entonces, incluso me decía, a veces no me doy cuenta que por vivir mi vida al máximo, paso desapercibido ciertas cosas y me pongo en riesgo a mí misma, ¿sabes? Entonces, ahí pareciera que lo que está dominando no es el valor, lo que está controlando la conducta es la regla y la habitación. De lo que debe de hacer. Exactamente, puede hacer esas cosas, pero la idea es que cambie la función y que ahora lo haga en dirección al valor, ¿no? Eso es como algo lindo. Y nada más agregar que los valores son elegibles y también las acciones, o como lo decimos en ACT, la acción comprometida que me va a dirigir hacia ese valor, porque también experiencias con consultantes de terapeutas altamente directivos, ¿no? Como de, bueno, haz esto, haz el otro, deja a la pareja, aléjate de tu familia porque son tóxicos, ¿no? Y entonces creo que esto también es súper delicado, ¿no? Que las personas cuando empiezan o en el trabajo de terapia empezamos a clarificar valores, las personas van a ir eligiendo, ¿no? Qué acciones, qué pasitos dar en dirección a esos valores y que a veces la influencia que puede tener un terapeuta dejando estas directivas puede ser fatal, ¿no? No sé ustedes qué opinan, pero me parece muy, muy peligroso que a veces nosotros también contribuyamos a estas reglas de lo que debe o tiene que hacer la persona, ¿no? Sí, porque cumplimos como terapeutas a veces la misma función que el medio, ¿no? Digo, haciendo esto que dices tú, ¿no? A lo mejor la regla te lo puso, no sé, mamá, papá, una pareja, un maestro, un amigo, y hoy te las está poniendo el terapeuta, ¿no? Entonces no sería terapia. Exacto. No estarías generando un cambio. Exacto. Hace rato dijiste, y aprovecho esto que estás mencionando para conectarlo, dijiste, cuando les dije de la experiencia del valor que se tiene que sentir, dijeron, esto se vive en terapia, ¿no? Ya no quise interrumpir porque si no interrumpo mucho, pero dije, mi mente dijo, sí, se vive en terapia, pero la idea es aprenderlo a sentir en terapia para replicarlo en la vida. Claro. Para llevarlo allá afuera, porque la idea no es que la terapia sea lo valioso, la terapia es un medio para que la vida es la que sea valiosa, ¿no? ¿Sí me explico? Pero esto pasa al revés y eso nosotros lo llamamos equivalencia funcional, que a veces las cosas que están, la dinámica, las interacciones que están en la vida de los consultantes
llegan y se hacen presentes en terapia. Y si el terapeuta no está abierto a conectar con eso y a mirarlo con perspectiva, vamos a terminar haciendo lo mismo que las mismas dinámicas que se generan en su vida, y entonces no estaríamos contribuyendo al cambio. Más bien estaríamos reforzando y manteniendo ciertos patrones conductuales que hasta este momento, por algo la persona llega al apoyo terapéutico, probablemente no le estén llevando a donde quiere ir, ¿no? Eso Sí, es importante. Totalmente. Y bueno, creo que igual ya lo mencionamos a lo largo de todo el capítulo, pero ok, entonces, ¿por qué son importantes o para qué son importantes los valores? En, no sé, una frase, ¿qué dirías? Mira, para mí, bueno, no para mí, lo que yo he aprendido, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso ha sido un modelo que a mí me ha identificado mucho porque me ha ayudado, lo he vivido y creo que me ha ayudado a generar apoyo, ¿no? Propone prácticamente que de aquí también lo que hemos hablado hoy ya se ha dibujado. Para poder dirigirnos al valor tenemos que dejar de querer escapar de esta utopía de la vida libre de sufrimiento, ¿no? Pero cierto que es más difícil estar en convivencia o aceptar, que después vamos a hablar de la aceptación ya más profundo como proceso, me imagino, pero es más difícil aceptar el malestar, el sentir ciertas cosas que no quiero sentir y que me duelen, cuando no percibo qué es lo valioso de esto, dónde hay el valor, ¿no? Kelly Wilson y Carmen Luciano, que son dos autores co-creadores de esta terapia, lo decían así: sin los valores, la terapia de aceptación y compromiso sería mero masoquismo, ¿no? Solo sería llevarlos a acepta el dolor, acepta el sufrimiento, acepta las condiciones de tu vida, siéntelas, está en contacto con ellas, no pelees con esto, déjalo estar. ¿Para qué? Ahí es donde vienen los valores, a darle todo el sentido a este trabajo que muchas veces al inicio de la terapia, el trabajo de estar abierto, de aceptación, de difusión, del momento presente, porque momento presente a veces se toma como algo bueno, de ay, momento presente me relajo, me siento bien, no siempre. A veces estar en el momento presente cuando las cosas del momento presente son aversivas es sumamente difícil, pero es importante aprender a estar, porque si estoy puedo hacer algo, puedo actuar, puedo elegir. Pero todo esto es muy difícil, ¿sabes? Y creo que lo que viene a proponer los valores, o lo que hacen los valores en la terapia de aceptación y compromiso, y asimismo en la vida, ¿no? Es darnos un para qué, darnos un propósito para el cual estar y permitir este contacto con las condiciones de la vida, ¿no? Para mí es importante. Siguiendo un poco esta línea de lo que hizo Omar, el para qué, yo creo que se necesita en la vida ese propósito, ¿no? El mantenernos en contacto como si fuera una conversación con WhatsApp, con nuestros valores, el estar en contacto con ellos, porque la vida tiene momentos difíciles, ¿no? Y las personas podemos atravesar muchas veces momentos de dolor, de frustración, de cansancio. Todo eso forma parte de la vida y es algo con lo que, mirando los valores, tal vez nos dejamos de pelear con que esté eso, ¿no? Y muchas veces yo misma me he peleado con eso, ¿no? ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Pero cuando volteo a esa conversación de WhatsApp con mis valores y veo estar en contacto con ellos, digo, vale, bueno, tal vez ahora está pasando esto, pero el propósito sigue siendo el mismo, ¿no? Y bueno, creo que en últimos días me ha pasado mucho esto, el voltear a ver en dirección a este propósito, y que entonces, como lo decíamos ahora, el malestar se hace tolerable, ¿no? No puedo decir que apetitivo, que entonces me agrade y lo disfruto, no, pero creo que se hace tolerable. Y entonces, en el para qué este trabajo con valores, el para qué esta clarificación, creo que vamos a darle más sentido
al cómo hacerlo, ¿no? A ir encontrando esos cómo. Y creo que eso también en la terapia se trabaja, ¿no? A veces es, bueno, tenemos ya claro el propósito, la clarificación de tu valor. Vamos a ir descubriendo en el camino, dando estos pasitos hacia ese para qué y vamos a ir encontrando el cómo, ¿no? Claro. Y a veces creo que las personas nos atoramos mucho en querer encontrar el cómo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Sí, ¿cómo le haces? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo le haces para llevar esta tristeza? ¿Pero para qué? ¿No? Entonces, creo que yo lo diría desde este sentido, en el trabajo con valores es el propósito y el propósito es el camino, ¿no? Y que hace más tolerable estos momentos, pues, difíciles propios de la vida, ¿no? Justo, creo que nos ayuda también a tomar decisiones, ¿no? Incluso cuando hay dolor, porque hay un norte. Claro. Entonces, a veces cuando no sé qué hacer, bueno, cuando veo lo que es importante, entonces sí, me ayuda a tomar decisiones que a veces quizá no son tan fáciles o cómodas, ¿no? O placenteras, como dices. Entonces, creo que eso sí nos ayuda a tomar decisiones. También como estar más, como decías hace rato, ¿no? Más contingentes con el presente, ¿no? Claro. Al hoy, al aquí, a la hora. Y también creo que pueden sostenernos de alguna manera, ¿no? Cuando hay momentos difíciles, cuando no es tan bonito, cuando, ¿no? Justo es como ese, bueno, ¿por qué o para qué seguir, ¿no? Claro. Bueno, ese sostén, ¿no? Claro, sostiene la experiencia, porque la experiencia es pasajera, el dolor es pasajero, el dolor pasa en ciertos momentos de la vida, pero ayuda a sostener, ¿no? Y también ahorita que las escuchaba también pensaba, no siempre es escapar del malestar, a veces es el querer que no pase el malestar, ¿no? El ya estoy en teoría bien. Yo conozco muchas personas y lo hablamos solamente en terapia. A veces no pasa nada en mi vida y ese es el problema, que no pasa nada, ¿no? Y esto también genera después a largo plazo malestar. Y también quería comentar respecto a conectar con los valores, han estado presentes en nuestra historia. Si cada uno se pone a reflexionar un poco, como yo lo hice este fin de semana, esta línea de vida, esos momentos importantes, cómo hemos lidiado con eso, y vamos por ahí un poco yendo más profundo, metafóricamente, podemos darnos cuenta que nuestra vida nos ha enseñado a valorar cosas, la experiencia misma, y que ahí están los valores, y que los valores están en el presente, están aquí, ahora. Manu nos compartió una frase que nos dijo que a ella le gusta mucho, que es: aquí es donde pasa la magia, ¿no? O donde la magia sucede, aquí, refiriéndose al aquí y al ahora. ¿Por qué? Porque hace rato hacía la referencia del libro del hombre en búsqueda del sentido, ¿no? No me gusta verlo como la búsqueda del sentido, porque eso implicaría que tiene que haber un sentido y que yo tengo que buscarlo y me mete en pautas de tengo que encontrarlo, ¿no? Muchas personas llegan agobiadas por eso y me dicen, es que no encuentro el sentido de mi vida, lo estoy buscando desde hace años. Como el ejemplo de esta chica. Y no lo encuentro, ¿no? Y yo les digo, ¿por qué no lo eliges? Ya. Digo, parece a lo mejor muy sencillo el cambio de palabras, pero cambia la función. ¿Por qué no lo construyes? No tienes que encontrarlo, no tienes que buscarlo. Tienes que empezar a elegirlo. Tienes que empezar a construirlo. Con base en lo que tu historia te ha dejado y con lo que tienes en tu presente, ¿no? Porque si no también tenemos que buscarlo, tengo que buscarlo, quiero encontrarlo, y eso genera sufrimiento. Sí. ¿No? Y es cansado. Cansadísimo. Para ir cerrando, pensaba en que a veces nos cuesta tanto contactar con esos valores porque también es un repertorio que no ha sido tan reforzado, es decir, es algo con lo que no hemos aprendido a estar en contacto, y pensaba inevitablemente en los niños, ¿no? El trabajo con valores en niños, no hablamos de llevamos a clarificar el valor del niño, sino trabajamos en un repertorio de construirlo, ¿no? Porque están en las primeras experiencias de vida. Y entonces, ¿cómo se construyen los valores? A partir de la relación que tenemos con el mundo
Y de la experiencia. Y de las experiencias. Del poder tactar, identificar esa experiencia. Y en los niños, por ejemplo, esto es más complejo, que ellos aprendan no a sentir, a discriminar, a darse cuenta que eso es tristeza, que eso es miedo lo que están sintiendo. Y yo, claro, en esta dirección de trabajar con valores y también identificar estas emociones con los niños, yo les digo a los padres, refléjale qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Oye, te veo llorando, te veo triste, ¿no? O sea, háblale de esa emoción que está mostrando. Y en los valores es igual, ¿no? Hablando de los niños y hablando de cómo desde esta historia a veces no aprendemos a contactar con esto, ¿no? Entonces yo les digo a los papás de qué habla tu hijo, ¿no? De qué le ves, qué le interesa, incluso qué superhéroes, qué películas, ¿no? Porque en todo eso hay algo que al niño le hace sentido. Que, no sé, yo siempre de cajón les pregunto quién es su personaje favorito, porque ahí vamos a encontrar todo eso que el niño quisiera para sí, ¿no? Porque le importa, porque lo valora, ¿no? Y entonces creo que a veces en el mundo de los adultos donde estamos nosotros, se nos olvida hacia los niños el reflejarles, el llevarles a contactar con eso que les importa, que les da sentido en la vida. Y a nosotros mismos también, ¿no? O sea, padres y adultos que nos cuesta conectar con esa parte. Claro, vamos a construir relaciones, incluyendo con los hijos, que nos cueste también hablarles de eso, ¿no? Claro que si haríamos un ejercicio ahorita entre nosotros tres, de qué habla Grace, de qué habla Omar, de qué habla Mariela, seguro que rascaríamos y daríamos más claros con los valores que tenemos cada uno, ¿no? Y que serían muy distintos, ¿no? Incluso quien esté escuchando este podcast, ¿no? Claro. ¿Qué sentido le hace escuchar a 3 personas aquí hablando de esto? ¿Cuáles ¿no? son sus valores? O el valor de estar aquí. El valor de estar aquí, ya. Como ponerle nombre, ¿no? Un poquito claro. a todo eso. Sí. Bueno, sí, vamos a ir cerrando, ¿no? Me gustaría decir que, bueno, también de los valores pasamos a algo que le llamamos acción comprometida, que justo es no solo, dimos también pincelazos hoy, ¿no? Que no es solo que te importa, sino, qué acciones te llevan hacia eso que te importa. Yo creo que lo ahondamos en otro episodio, claro. Pero para ir cerrando este capítulo, Iván. Yo creo que no se pueden como separar. Claro que aquí por cuestiones de tiempo y logística tenemos que darle tiempo a cada una, pero yo creo que si no tienes un compromiso con acciones que te lleven a eso que valoras, entonces tal vez no lo valores, ¿sabes? Aquello que valoramos le invertimos tiempo, atención, energía, esfuerzo, ganas, ¿no? Y los valores... Incluso nuestras reglas, ¿no? Sí, claro, también. Pero eso que valoramos, ¿no? Va a promover acción, ¿no? Uno no puede decir, bueno, rápido... A veces para clarificar valores utilizó una metáfora muy conocida en ACT, estándar pues, del jardín, ¿no? Y yo les digo a las personas, un buen jardinero no puede decir, ay, cómo valoro mi jardín, si se la pasa todo el día acostado en el sillón y ve que las plantas están marchitando y no hace nada. No, sí, que necesitan no podría decir, agua, que necesitan... el decir valoro esto solo podría ser un discurso, ¿no? Muy como autonombrado. Pero realmente, ¿qué tanto puede valorarlo si la acción no está dirigida hacia eso? Creo que necesariamente, cuando uno valora algo, lo valora a través de la acción. Por eso decía Mari, no son sustantivos, no son cosas que estén ahí los valores, sino más bien son acciones, son conductas, verbos. Yo valoro esto y la forma de valorarlo no nada más es verbal, no nada más es decir esto me importa, sino la forma de valorarlo es a través de la acción comprometida, del yo hacer acciones dirigidas hacia eso que me importa, ¿no? Ahorita pensaba como, a veces vivimos como, ay, cómo me gustaría que mi jardín estuviera bonito, ¿no? Claro. Pues sí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que el jardín esté bonito, ¿no? Y cierro con que en la acción comprometida se puede experimentar ese malestar, ¿no? Sí.
parte de actuar, de dirigir, tener ya clarificado mi valor, el para qué, el propósito y dirigirme hacia eso. Claro. Hay un coste de esfuerzo que muchas veces por eso la persona no hacía, ¿no? Yo le digo a las personas, perdón, ¿qué hace un buen jardinero? Ya lo describimos en conductas, ¿no? Riega las plantas, abona el jardín, poda, bla, 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 bla. Y les pregunto a veces, ¿y el buen jardinero lo hace todos los días o solo cuando tiene ganas? Exacto. ¿Lo hace triste? No, pues sí, puede regar el jardín triste. ¿Cuando está enojado? Sí. ¿Cuando piensa que no va a tener sentido esto? Sí. ¿Cuando hay tormentas, cuida el jardín? ¿Cuando hay sequías, cuida el jardín? Es más eso. A veces la acción comprometida puede implicar malestar o coste, pero el tener claro el propósito, la dirección, va a darle un sentido. Y entonces el sentido ayuda a que nos impliquemos en pautas de conducta más estables, ¿no? Y lo que decías, Mari, porque sí, o sea, a veces es más, claro que es más cómodo estar acostado en el sillón, como decías tú, ¿no? Ver una serie. ¿Pero a qué te lleva eso? Pero ¿no? ¿a qué te lleva eso? ¿A Y qué después le digo, pasos? ¿pero en verdad es más cómodo? Ujú. ¿Qué pasa si te la pasas 3 meses acostado en el sillón? ¿En verdad va a seguir siendo cómodo? Sí. ¿No? Entonces, ahí un poco. Pero justo es como llevarlos también a ver eso, ¿no? Porque a veces sí, piensas que sí es más cómodo, ¿no? Claro. Pero bueno. Chicos, ¿algo más que quieran decir, agregar? No, muchas ¿No? gracias. No, pues solo decir que incluso el estar aquí es cristalizar un valor que creo que los tres compartimos, ¿no? Que es el valor de la psicología, bueno, de nuestra profesión, de actuar en esta acción dirigida a cuidar, a compartir también acerca de la psicología. Entonces, pues nada, me ha gustado mucho este capítulo y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. No, gracias, sí, también hacerlo por el valor. Obviamente no tenemos millones de vistas, entonces lo hacemos más por el valor. Pero bueno, no nos molestaría exacto, tampoco, es lo que les decía, ¿no? pero O sea, no si nos quieren. molestaría si le dan suscribir, si comparten. Igual y el valor puede expandirse cada Nos vez refuerza, más. No, nos refuerza. Más reforzadores. Pero Seguir no, aquí. muy contento y ya extrañaba estar aquí. Me gustaría que lo hiciéramos más seguido, pero también a veces es difícil. El tiempo complica. Estamos grabando este capítulo en el mes de abril, seguramente sale como para junio, ¿no? Pero muy contentos. Sí, estamos ya a 4 capítulos de cerrar esta primera temporada. Me imagino que vamos a darnos un pequeño descanso y esperen después la segunda temporada. Vamos a planearla. Y nada, encantado de compartir este proyecto valioso con ustedes. Así es. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Mari, porque sí, realmente también a veces sus agendas sí de verdad son complicadas y gracias por estar aquí, por el tiempo, por el espacio. Gracias a los 3 seguidores que tenemos, Mamá. que son nuestras mamás. Mamá, muchas gracias. Mamá de Iván, mamá de Llenas Mari. de valor también. Muchas gracias. Gracias, y sí, nos faltan 4 capítulos. Vamos a elegir los temas de estos 4 y bueno, pues estamos en contacto. Cualquier cosa pueden seguirnos en nuestras redes y cualquier duda, cualquier pregunta, pues igual nos pueden hacerla llegar por ahí. Y nada, pues gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.